No fue muy buena la manera de iniciar, ¿verdad? ¿Cómo que no les va a gustar? No sé, no sé. Les comento que a través de esta serie eh, he tenido realmente el privilegio de ser bendecido a través del estudio, la preparación de este mensaje, en particular esta serie. Pero esta mañana en particular tuve una revelación muy fresca, una revelación especial mientras meditaba acerca de esta palabra. Eh, y la revelación es la siguiente. El hecho o lo que sentí yo que se me reveló es el que no soy tan especial como en algún momento pensé que era. Usted debe decir, no se lo crea, pastor, si es especial. Debe decir, no, en realidad como que me golpeó de repente que no era tan especial como de repente me sentía. Y no es que el especial sea el que me crea yo algo más, no, les voy a decir a lo que me refiero en el sentido de sentirme especial. Durante mucho tiempo yo les mencionaba a ustedes que yo no me sentía como pastor. ¿Okay? Y parte del no sentirme como pastor era porque a la hora de predicar, desde muy temprano en mi ministerio, a la hora de predicar, me di cuenta que no predicaba como los pastores tradicionalmente predican. Una de las principales señales era que no gritaba. Todo era con ese tono nada más o menos así. O sea, de una manera tranquila, calmado, así, sin exasperarme, se dice, sin levantar la voz y pegar un grito por aquí o por allá. ¿Y quién vive? ¿Están aquí o no están aquí? Alguien estaba por allá cabeceando y se despertó de volada. Sin hacer nada de eso, eso me hacía que me sintiera como que no era un pastor tradicional por el método, por mi forma de ser. Entonces yo me sentía especial, no porque fuera mejor o peor que otros, sino simplemente diferente. Y en el sentirme diferente me sentía especial. ¿Sí me explico? No mejor, no más, no menos, simplemente diferente. Y en mi caso, me di cuenta que tanto el estilo para predicar era distinto a lo que tradicionalmente se utilizaba. Porque, por ejemplo, yo sentía que yo era el mismo aquí en el púlpito que en la cocina con mi esposa cuando estábamos platicando. Digo porque cuando estábamos platicando con mi esposa de algo serio en la cocina, muy de repente me sale un chiste y ella se empieza a reír y se muere de risa. Y ella, les digo, a ella le gustan todos mis chistes. Ella se ríe de todos. En alguna ocasión estábamos en casa, no sé qué estábamos haciendo, estábamos platicando y ella me dice, por hacerme chiste de donde yo vengo, ella me dice, tú eres mi gallo, eres mi gallo. Y le digo yo, si yo soy tu gallo, tú eres mi gallina. Y se moría de la risa. Ahora, yo, tanto como Nico, veo de dónde lo saca Nico. Nico cree que él cree que es bien chistoso y para todo él nos quiere hacer reír y se acuerda de algo y nos lo cuenta y se ríe, nos reímos con él. Sin duda que yo sé que parte de lo que hay en él viene de mí. Me gusta mucho y tanto les digo que soy igual en la cocina porque podemos estar hablando de algo muy serio y de repente sale un chiste y nos reímos. Y yo puedo estar aquí en el altar, a la hora del llamado al altar, puedo estar en lágrimas y de repente se me sale un chiste. Para que la gente pueda decir, pastor, póngase serio. Estamos en un momento íntimo con Dios. No lo puedo evitar. Dios sabe lo que hay dentro de mí, exactamente tal y como es. Y Él sabe lo que yo soy. Hay cosas que de repente yo estoy leyendo en la Biblia, que pasan en la Biblia y me dan risa y otros se pudieran quedar serios. Es simplemente la esencia de lo que yo soy. Entonces me hacía sentir un poco especial porque de repente decía yo soy diferente. No más, ni menos, ni mejor, ni peor. Simplemente diferente. Por el método, por el estilo, lo que tú quieras. Pero la otra razón por la que me sentí especial era por el mensaje que yo sentía que Dios me daba. Sentía que el mensaje en la predicación mía, que casi por lo regular los pastores tienen un mismo mensaje toda su vida, o va modificándose un poco, pero es más o menos el mismo mensaje, ¿no? De los pastores. Una línea muy similar que no varía mucho. Y yo creía que este mensaje era un mensaje fresco, un mensaje que no se escuchaba mucho. Porque, por ejemplo, en mi caso, siempre valoré más el proceso que la promesa. Le di un valor más alto al periodo del proceso que al momento en el que recibes la promesa. Y bíblicamente te puedo decir cómo es más importante el proceso que la promesa. Tanto así que si tú ignoras el proceso y quieres la promesa, no la podrás sostener. Cuando el pueblo de Israel ignoraba el proceso que Dios les llevaba de Egipto a la tierra prometida e ignoraba lo que significaba el desierto, las enseñanzas del desierto y no las aplicaban en la tierra prometida, no importaba que vivieran en la tierra prometida, vivían como esclavos. ¿Me estás escuchando? La promesa
era la tierra prometida. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel recibe la promesa, viven en la tierra prometida y están oprimidos por el enemigo? ¿Sabes por qué? Porque fueron negligentes con el proceso, con las enseñanzas, con la preparación para la promesa. Por eso dice que a mí no me van a escuchar tanto decirte que viene tu milagro. No, a mí no me interesa tanto que venga tu milagro, porque si Dios lo tiene para ti, va a llegar. A mí lo que me interesa es que tengas el carácter, la integridad, la personalidad, que Dios pueda desarrollar en ti lo necesario para que cuando llegue tu milagro, lo retengas, lo multipliques y sigas avanzando. Entonces, ese mensaje no es muy popular. Nos gusta más que se nos diga, hoy viene tu restauración, hoy viene tu sanidad, hoy viene tu milagro, hoy viene luz. Y cuando decimos eso, hay muchos más amenes. Pero cuando yo les digo, van a pasar 40 años antes de que lleguemos a la tierra prometida. No, pues ¿quién se anima a decir gloria a Dios, aleluya? Cuando escuchamos que Dios le dijo a Abraham que por 400 años esta descendencia de él iba a sufrir, iba a estar en cautiverio, iba a padecer. Imagínate nosotros tener que lidiar con eso. Yo sé. Entonces yo creía que era especial. Sin embargo, les comento algo, el mensaje no era especial. Se sentía especial, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos hemos desviado de la esencia de lo que es el evangelio. Hemos creado un evangelio diferente al original. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que es más importante el proceso que el milagro, como que nos sorprendemos y se cree como que es algo especial y fresco. Y sin embargo no lo es. Desde un principio observamos algo constante. Les voy a decir más o menos en qué, de una manera práctica, lo que ha sido mi mensaje. Yo creo que la dificultad es algo bueno. Y a ver, no hubo ningún amén. No hubo amén. Yo creo que la batalla y la lucha son los mejores educadores que hay. Yo creo que el sacrificio agrega mucho valor a nuestras vidas. Entonces, yo creo eso. Y déjame te digo a tal grado que a qué grado lo creo. Vivimos en un país donde hay mucha comodidad. Es muy natural la comodidad. Y de repente nosotros creemos que el darle todo a nuestros hijos le estamos haciendo un bien. Que les damos absolutamente todo, le estamos haciendo un bien. Y déjame decirte que estamos mal. Porque les estamos privando de algo valioso que es el sacrificio, la lucha, la batalla, los problemas, la dificultad. Cuando nosotros le hacemos todo muy fácil a nuestros hijos, los estamos afectando. Mi consejo para los padres es que si la vida de tus hijos está demasiado buena, se las compliques un poquito. Que tú intencionalmente se las hagas un poco difícil. Y que no les demos todo. Miren lo que sucede. De repente vivimos en familias, hogares, en donde a un hijo le compran unos zapatos de $400 y la mamá está batallando para pagar el bill de la luz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a un chamaco se le compren unos zapatos de $500 y la mamá ande navegando para comprar esto o para comprar lo otro, que son cosas esenciales y necesarias? No, enséñale a sufrir. Mira, yo no tengo nada en contra de que sean cosas caras o no, pero enséñale a sufrir, enséñale la dificultad para que valore. Dile, ok, te los puedes comprar, pero tienes que ahorrar tu propio dinero. Yo te voy a dar $5 al mes. ¿Cuántos meses tienes que ahorrar? ¿Cuántos meses son esos? Después de que se cumplan los años que completó los 500, ahí él va a decir, oye, me tardé 4 años para ahorrar para esos zapatos y gastármelos en 6 meses. No, como que no aguanta aquí. Tenemos que enseñarles la dificultad. Tenemos que exponerlos. Cuando Nico viene conmigo y reniega porque Benji le está diciendo cosas y se está riendo de él, lo que sea, yo sé que no está bien que Benji lo haga y regaño a Benji. Aparte, a Nico le digo, tienes que tranquilizarte, tienes que entender algo. Él no tiene la capacidad de hacerte sentir menos por lo que él dice. Eso se la das tú. Y tienes que saber que allá afuera va a haber niños que se van a burlar de ti, van a decir cosas de ti, y tienes que aprender a levantar la cara y defenderte. Que la adversidad va a llegar y que no siempre va a estar ahí alguien para defenderte a ti y para aliviarte del dolor y de la dificultad. Y déjame decirte que por más que eso se vea como algo fresco, no lo es. No lo es. Porque nosotros como hijos de Dios estamos en los mismos zapatos que nuestros hijos. Dios nos ama tanto a nosotros que está dispuesto a hacernos la vida un poco más difícil para que obtengamos el beneficio
que Él tiene para nuestras vidas. Y eso es algo bíblico, que Dios hace las cosas más difíciles para nuestro bien. Abraham vivía en una ciudad metropolitana, tenía todo lo que él necesitaba, que esa época proveía, a su alcance. Vivía en una ciudad metropolitana, todo lo que necesitaba. Y sin embargo Dios le dice, aquí es demasiado fácil. Aquí es demasiado fácil. ¿Sabes qué? Deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Moisés, por cómo se acomodaron las cosas, creció en el palacio. Pero Dios dijo, no puede ser así, es demasiado fácil. Si tú crees en el palacio y yo libero al pueblo de Israel a través de ti, como consecuencia de que estás en el palacio, nadie va a escuchar de mí. Es demasiado sencillo. Imagínate que Moisés creció y se convirtió una de dos: en la mano derecha del hombre más poderoso de toda la tierra, o en el hombre más poderoso de toda la tierra. ¿Tú crees que hoy se hablaría de las proezas que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel? No. Por lo tanto, Dios dijo, no. Es demasiado fácil. Por lo tanto, en lugar de utilizarte desde una posición de poder en el palacio, te voy a utilizar desde una posición de debilidad. En lugar de que entres por la puerta grande y hagas liberar a mi pueblo, no, te voy a hacer que entres por la puerta de atrás como alguien desconocido, como alguien que no conocen, como alguien que no es nada. No era el líder de una nación, no era el líder de un ejército, era un hombre que venía del desierto. ¿Sí? Como que Dios le gusta hacer las cosas difícil a propósito. Dios vio a Adán en el huerto, pasible, tranquilo, sin ningún pesar en la vida, y dijo, no es posible, se ocupa un poco de dificultad. Y le hizo una esposa. Dijo alguien por ahí que fue la primera vez que Dios sintió envidia y la última. Vio al hombre tranquilo, en paz, sin ningún problema. Dijo, ¿cómo puede ser eso? No. Es broma. Mire, utilizo esta broma para invitarles. Ya tenemos fecha. Es el último domingo de febrero. Si no me equivoco, es el 25. El último domingo de febrero, déjenme lo verifico de una vez. El último domingo de febrero. El 25, correcto, el 25. Tenemos nuestra conferencia, es en español, el 25. A las 5 de la tarde, vamos a tener nuestra conferencia y después nuestra cena, como siempre. Les invito, es broma, el matrimonio es algo maravilloso. Dios realmente lo estableció con un propósito y precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del diseño del amor. ¿Cómo es que Dios diseñó el matrimonio y por qué lo diseñó de esas maneras? ¿Ok? Y vamos a hablar cómo es que Dios diseñó el amor y por qué lo diseñó de esa manera y cómo interactuamos en el matrimonio a través de la manera en la que Dios diseñó el amor. Entonces seguimos. Ya agarraron bien más o menos la onda, ¿no? Que Dios hace las cosas muchas veces a propósito, lo hace difícil, intencionalmente. Le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente contigo. Es demasiado fácil así. Yo necesito que sea difícil para que se note, para que sea evidente y para que se hable del poder de Dios en la situación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que lidiar con algo que se hace muchas veces innecesariamente difícil, pareciera ser. Pero les tengo buenas noticias, porque es una realidad que las cosas son difíciles, pero también es una realidad que hay esperanza. Les voy a decir por qué. Pero antes quisiera mencionarles lo siguiente. El problema el problema o la razón por el cual el que yo diga que la dificultad es algo bueno para nosotros suena como sorpresa, es porque nosotros nos hemos desviado de la sana doctrina. Nos hemos desviado del evangelio genuino tal y como es. Hemos cambiado versículos tales como: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tened por sumo gozo cuando estés en dificultades, cuando estés en tribulación, cuando tengas problemas. Tened por sumo gozo. ¿Estás oyendo eso?
Hemos cambiado ese versículo que muy poco se predica de eso. Lo hemos cambiado por uno que diga, Dios quiere que seas feliz. Cambiamos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, lo cambiamos por, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál será más bonito? Pues sí, y nos enfocamos en una vida abundante. Y creemos que eso significa que Dios quiere que seamos felices. Déjame decirte que eso no es bíblico. Pastor, ¿ya ven el asombro tan grande cuando yo les digo que el que tú digas Dios quiere que seamos felices no es bíblico? Yo quiero regresar un poco y observar a Pablo, ¿ok? Y a través de la vida de Pablo yo no encuentro prescripto para Pablo la felicidad. Maltratado, golpeado, acusado, todo. Pasó hambre, dificultades, fue traicionado, todo, absolutamente todo. Pareciera ser que en los libros no se encontraba el que Pablo fuera feliz. Sin embargo, dijo él, he aprendido a estar ¿qué? ¿Contento? ¿Satisfecho? Los veo muy serios, no se preocupen, miren. Yo sé, el de inglés estuvo peor el de inglés. O sea, aquí ustedes por lo menos ya se rieron un poquito, allá estaba el asunto tenso ya. O sea, que yo les diga que tú pienses, que digas, Dios quiere que yo sea feliz, no es bíblico. Encuéntrame uno de los hombres o mujeres de Dios cuyo propósito en la vida fuera que fueran felices. Ninguno. La meta de ellos no era la felicidad. La meta de ellos o ellas era cumplir el propósito de Dios. Muchas veces a pesar del dolor y del sufrimiento de cada uno de esos hombres. Te dice, vaya día escogí para la iglesia. Les dije, privilegiados en escuchar este mensaje y no sabía si les iba a gustar o no. Pero hemos cambiado. Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Lo hemos cambiado eso por el pensar que Dios quiere sanar a todos. Que Dios siempre quiere sanar a todos. O sea, hoy se predica. Dios quiere sanar a todos. Y no es bíblico. No es bíblico. Que te le acerques a alguien y que le digas, Dios quiere sanarte. Y que le digas con certeza en tu corazón, creyendo que realmente Dios, y si no lo escuchaste de Dios directamente, yo entiendo, si Dios te dice, dile que lo quiero sanar y lo voy a sanar ahorita, está bien, Dios dice y Dios lo hace ahí, pero que tú le digas solamente porque crees que es así, es un error y no es bíblico, porque Jesús cuando estuvo en la tierra no sanó a todos, y hoy el día de hoy, Dios sigue sin sanar a todos. Hay mucha gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que es fiel para con Dios, que está completamente entregado a Dios y Dios decide no sanarlos. No son sanados. Yo sé que eso no predica, yo sé que eso no genera amenes. No sé si ustedes ya vieron la serie Chosen, escogidos, se dice. Llamados, el escogido, chosen. En esa serie hay una escena. No digo que sea bíblica porque yo no recuerdo, en realidad no la investigué, no recuerdo que la Biblia mencione esa escena. Sin embargo, lo que la escena genera se me hace muy familiar. Hay una escena donde Jesús empieza a enviar a sus discípulos. Y hay uno, los envía para que vayan y sanen, y les da la autoridad, y cada uno de ellos va a ir y va a hacer milagros y van a sanar. Y ellos ya saben, ya probaron lo que eso significa, ¿no? Y hay uno de ellos, si no me equivoco es Andrés, no recuerdo realmente. Él llega con otro discípulo a donde Jesús los acababa de enviar a sanar a otros y les había dado el poder y la potestad, la autoridad para sanar a otros. Y él llega cojeando. Y ahí medio una conversación media incómoda. Porque hay dos y como que le quieren decir a Jesús algo y no se atreven a decírselo directamente, como decir, Señor, sanaste a aquel, que son desconocidos, porque no eran gente tuya, no es gente que te está siguiendo. Y aquí enfrente tuyo tienes a alguien que está devoto a ti, sirviéndote a ti, y no me ha sanado. ¿Será que yo habré hecho algo malo? ¿Será que yo habré dicho algo mal? ¿Será que soy impuro por dentro? ¿Será que hay algo malo dentro de mí por eso no lo has hecho? Pero aparte de eso, mira, dijéramos, el colmo, ¿no? Aparte que no lo sana, le da la potestad y la autoridad para que él vaya y sane a otros. ¿No te imaginas
en tu incomodidad, en tu dolor, en tu sufrimiento, ir y orar por alguien más y que aquella persona sea restaurada y sanada. Y grite y diga, gloria a Dios porque soy sanado. Y tú salgas de ahí con el mismo dolor con el que llegaste, con la misma angustia con la que llegaste. Eso es bíblico. Pero vivimos en un mundo en donde creemos que Dios es un genio en una lámpara, donde está para cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos y que tengamos una vida cómoda y que seamos felices para siempre. No es bíblico. Ni Dios está interesado en que seamos felices, ni tampoco está interesado en sanar a todos. Y déjame decirte que tenemos que tener la tranquilidad de aceptar eso. Porque hay dos opciones nada más. Una de Dios. Sabemos que Dios es poderoso para hacerlo. Entonces, cuando alguien que ama a Dios y sirve a Dios muere sin ser sanado, tenemos una de dos opciones nada más. Una de dos. Una de Dios. O Dios no pudo sanarlo, o no quiso sanarlo, porque poderoso para hacerlo lo es. O no pudo o no quiso. No hay dos. Yo prefiero a un Dios que sí puede y escoge no hacerlo, que a un Dios que no puede hacerlo. Cambiamos el tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas por el decir que lo único que tienes que hacer es creer. Solamente tienes que creer. Solo tienes que creer. ¿Quieres esto? Solamente cree. ¿Quieres aquello? Solamente ora a Dios. No funciona así. Porque si tú le pides algo a Dios que Dios no considera que tú debes tener, por más que tengas fe, por más que ores y ayunes, si Dios no lo tiene para ti, no te lo va a dar. Ahora, ten cuidado, porque el diablo es experto en distorsionar. Y puede ser que Dios te diga que no y el diablo te traiga algo que parece lo que Dios te iba a dar o que habías pedido. Pero es una realidad. No puede nuestra fe manipular a Dios. Dios no es manipulable, porque en ese momento Él dejaría de ser soberano y dejaría de ser Dios y se convertiría en nuestro esclavo y no lo es y nunca lo será. Nuestra fe jamás tendrá la capacidad de manipular a Dios. Otro error que tenemos acerca de nuestras creencias en nuestros tiempos es creer que el sufrimiento y el dolor están asociados con el pecado exclusivamente. Yo sé, el pecado trae sufrimiento, trae dolor, sin duda que sí. Pero el creer que todo sufrimiento y todo dolor está asociado con el pecado es un error que los cristianos muchas veces cometemos. Tenemos la mala costumbre los cristianos de no poder ver a otro cristiano medio derrotado. O sea, medio cayendo. No, el cristiano siempre tiene que estar en victoria. El cristiano no puede quejarse. El cristiano no puede decir, la verdad, estoy arrastrando la cobija. No sé ni cómo me estoy sosteniendo en estos últimos días. No puede, porque en ese momento que escuchamos eso, es que no estás orando, es que no estás ayunando, es que no puede el cristiano actuar de una manera en la que se manifieste como algo malo a nuestro alrededor, como el sufrimiento o el dolor. Cuando la realidad es de que en el momento que Dios dice, okay, escúchame esto. En el momento que Dios dice, aquí tienes un aguijón para ti, y por mucho que tú ores, por mucho que tú ayunes, por mucho que tú hagas lo que tienes que hacer que me agrada a mí, no se va de ahí. Habrá momentos en el cristiano que estaremos a punto de tirar la toalla, fastidiados, frustrados. ¿Están conmigo? Y creemos que el sufrimiento asociado con eso viene exclusivamente del pecado, y no es así siempre. Muchas veces es mismo Dios el que está infligiendo algo en nosotros para inquietarnos. Hay gente que no viene a la iglesia más que cuando están enfermos. Solo cuando tienen un problema vienen a la iglesia. Pues ¿tú qué crees que va a hacer Dios? Si les envía un canto, yo me alegré con los que me decían en la casa de Jehová iremos. ¿Escucharon ese canto? Y lo escuchan en la radio. Y no llegan. Y otra vez, y un hermanito, y un mensaje de texto y otro. Y de repente nada. Pues un día Dios permite que algo llegue. ¿Y saben qué es lo primero que viene a la mente? Vamos a la iglesia. Claro que sí. Era desde un principio. Dios lo permitió para que llegara, para que se acercara. Entonces, cuidado con lo que nosotros creemos. Miren, nuestra percepción de la dificultad, de la adversidad, del sufrimiento, de la lucha, de la batalla, no es bíblico.
la percepción que tenemos es como que eso es algo foráneo, como que eso no es parte del reino de los cielos. Esa es nuestra percepción y eso no es bíblico. El que nosotros creamos que si en la vida tenemos dificultades, algo está mal, eso no es bíblico. Ese pensamiento es el que está incorrecto. Jesús dijo muy claro, en este mundo, a lo mejor, algunos tendrán tribulaciones. No, algunos nomás. Y ahí no, algunos. En este mundo tendréis aflicción. Punto. No dice, si sirves a Dios, no vas a tener aflicción. No. En este mundo, como seguidores míos, como hijos míos, como siervos míos, como hijos amados míos, van a tener tribulación, dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, lucha, batalla. No se va a acabar. Entonces, nuestra percepción de que las dificultades y la adversidad es algo foráneo no es bíblico. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Están bien? ¿Alguien tiene hambre ya? Bien. Si tiene hambre ya somos dos entonces. Yo también, a mí también me da hambre. Soy pastor, pero también me da hambre a mí. No importa cómo se sienta la unción aquí, a uno le da hambre. Ahorita, gracias a Dios, ahorita comemos. Bien. Las buenas noticias es la siguiente. La mala es el hecho de que es inevitable, la dificultad está ahí. Pero la buena noticia es de que hay esperanza. Este pasaje de Pablo, ni lo leí, ¿verdad? Ay, discúlpenme ustedes. Es como es parte de la misma serie, pues me arranqué y se me fue completamente. Ok, leamos por favor el versículo 9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Mil disculpas. Por lo menos oramos, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un versículo maravilloso. Este versículo es como consecuencia de la oración de Pablo a Dios. Señor, remueve este aguijón que me complica la vida, me hace difícil el servirte. Y Dios le contesta esto. En este pasaje bíblico, muy conocido por ustedes, encontramos 3 elementos que yo quedé fascinado de la manera en la que Dios los estructuró en mi mente, en mi corazón. Digo porque son 3 elementos que los pudieras acomodar de maneras distintas. Sin embargo, la manera en la que Él me los mostró realmente me llenó de esperanza. Estos 3 elementos son aguijón, gracia y poder. Los encuentras en esta historia de Pablo. Él tenía un aguijón, le pidió a Dios que lo quitara y Dios le dijo, básate mi gracia. Encontramos la gracia, aguijón, gracia, y que a través de eso el poder de Dios se manifestaba. 3 cosas. Aguijón, dificultad tuya, problema, adversidad, debilidad, lo que tú quieras. Aquello que te hace la vida difícil, aquello que te hace la vida de cuadritos, aquello que te gustaría remover para poder hacer las cosas como tú deseas hacerlas. Ese es el aguijón. Y después encontramos la gracia. Lo que encontré maravilloso es que para mí eso es una fórmula, una ecuación matemática. Encuentras aguijón más gracia igual a poder. Impresionante. Aguijón más gracia igual a unción. Aguijón más gracia igual a plenitud. Aguijón más gracia igual a promesa de Dios. Aguijón más gracia a cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, impresionante. Una ecuación completamente. Entonces, viendo eso, ya la semana pasada hablamos acerca del aguijón. Hoy quiero concentrarme en la gracia. ¿Cuál es el rol de la gracia en nuestras vidas de acuerdo a lo que este pasaje bíblico nos proyecta? ¿Qué es lo que podemos aprender de la gracia de Dios? Todos sabemos de una manera general lo que es la gracia de Dios. ¿Cuántos aquí han experimentado la gracia de Dios? Todos decimos que la gracia de Dios es favor inmerecido. Estamos en un lugar donde no merecemos estar por la gracia de Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha dado cosas que no merecemos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, voy a utilizar este pasaje para mencionarte algunas cosas acerca de la gracia. Y para empezar, quiero mencionarte las palabras o la frase que utiliza. A mí siempre me gusta, a la hora de ver un pasaje bíblico, el preguntarme por qué esta palabra y no esta palabra. Por ejemplo, en el principio, cuando Dios presenta al hombre,
y lo hace como la presentación de su creación, como que se abre el telón y dice, estoy listo para presentarles mi mayor creación. Y presenta al hombre. A mí se me hace curioso que la palabra que utiliza él para describirlo no sea inteligente, no sea guapo, no sea trabajador, nada de eso. La palabra que utiliza es dominio. Dice que ellos tenían que señorearse sobre toda la creación de Dios. Señorío significa dominio. Tenían que tener dominio sobre todo. Una palabra que Dios dijo, esta es la que quiero que describa al hombre completo, es que tú y yo tenemos dominio. Y en realidad Dios ha puesto eso en nosotros. Ahora, me llama la atención que utilizaron esa palabra y podemos ver todas las razones por las cuales esa palabra. Aquí me llama la atención porque a la hora de hablar de la gracia de Dios, Dios dice, bástate mi gracia. ¿Por qué esa frase? En inglés dice que mi gracia sea suficiente para ti. Me pregunto yo, ¿por qué utilizó esa frase y esa manera, ese paquete para envolver la gracia? Porque dentro de esa frase se nos dice mucho acerca de la gracia. Dentro de ese contexto sobre el cual estamos estudiando a Pablo, en el cual nos encontramos todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí tenemos una de dos, o tenemos un aguijón o tenemos una mano izquierda. O somos zurdos o tenemos un aguijón. Todos los que estamos aquí. O sea que todos vamos delante de Dios y le decimos, Señor, quítame esto que tengo, que me hace difícil hacer lo que tú me llamaste a hacer. ¿Sí? Sencillo. Bien, dicho eso, encontramos ahora con que utiliza esta frase, bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? ¿Qué nos dice de la gracia? El que Dios diga o la utilice en esta frase, en ese contexto. Hay una necesidad que Él necesita y Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Les voy a decir 3 cosas que eso significa. Lo primero que eso significa es cuando escuchas, tú vienes delante de Dios y le dices, Señor, este es mi aguijón, esta es mi mano izquierda, ayúdame para poder servirte mejor. Quiero cumplir tu promesa en mi vida. Él te dice, bástate mi gracia. ¿Qué implica eso? Número 1, que no te va a dar lo que le estás pidiendo. Gracias, mi hermano, gracias. Por lo menos un amén. Sí, pues, ¿quién va a la iglesia para que le digan que Dios no le va a dar lo que le está pidiendo? Por eso las bancas están así de vacías. Si aquí se les dijera, Dios te va a dar todo lo que tú le pides, a lo mejor habría un poquito más gente. Pero ese pastor tiene muchos mensajes así negativos. O sea, te dice que Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo. O sea, escucha lo que te estoy diciendo. Viene alguien quebrantado de corazón, afligido, lleno de angustia, sufriendo en ese momento. Le dice, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado de este aguijón. No me permite servirte a gusto. Y no es el esposo, simplemente el aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Gracias. Bástate mi gracia. En pocas palabras, lo que me pides, no te lo voy a dar. Bástate mi gracia. Pastor, a mí no me gusta esa gracia. No es gracioso. No me gusta esa gracia. Pastor, o sea, ¿de qué me sirve a mí la gracia de Dios en mi vida si no me va a quitar el aguijón que me está consumiendo? Se vale que lo pienses, porque al fin y al cabo muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces lo pensamos de esa manera. O sea, no te voy a juzgar porque lo pienses. ¿De qué me sirve a mí decir que estoy lleno de la gracia de Dios en mi vida si mis circunstancias no cambian? ¿Para qué es la gracia si el dolor va a seguir ahí? ¿De qué me sirve a mí escuchar que la gracia de Dios está sobre mi vida si mi condición no es modificada? Si sigo batallando, si sigo en medio del dolor, en medio de la angustia. ¿Se vale? Esta postura, esa declaración, pone o nos presenta una verdad de Dios que muchas veces no queremos aceptar nosotros. Esta es la verdad de Dios. Que Dios nos puede amar con todo su corazón y abrazarnos y acariciarnos y no quitar el dolor en nuestro corazón. Que Dios puede venir y abrazarte y decirte, mi hijo amado, estoy orgulloso de cómo te has comportado. Y que en medio del dolor y las lágrimas que estás ahí tú, Dios las deje ahí. Y dije el dolor ahí. Pareciera que es injusto, pero no lo es.
No lo es, déjame te digo que no lo es. Porque muchas veces, en medio del dolor y de la angustia, lo único que viene a nuestra mente es que Dios se ha olvidado de nosotros. En medio de la angustia y el dolor, lo que viene a nuestra mente es que Dios ya se arrepintió de lo que nos había prometido, que Dios cambió de opinión para con nosotros. Y el escuchar que en medio del dolor, aunque Él no lo remueva, su amor puede estar ahí, es realmente liberante el entender que no es que estés en pecado, que no es que Dios ya no te ame, que no es que Dios ya no te quiera, que no es que Dios no te quiera usar, que no es que Dios esté enojado contigo. No, en su amor es posible que aún en medio de todo su amor no quite el dolor de nuestro corazón. Es posible que estemos inundados en la presencia de Dios, rebasados por el Espíritu Santo en nuestras vidas y que el milagro no se manifieste. Es posible que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas y el dolor permanezca. Déjame decirte que la gracia no está aquí para darte lo que tú quieres. La gracia está aquí para suplir tu necesidad, que son cosas diferentes. La necesidad está conectada con tu propósito, que muchas veces ese propósito de Dios no es tu mismo propósito por decisión tuya. La gracia de Dios no está aquí para darnos lo que queremos, sino para suplir la necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? Que tu propósito. Eso nos deja completamente dependientes de Dios. Completamente dependientes de Dios. Señor, no voy a recibir lo que yo quiero, voy a recibir lo que tú tienes para mí. Esa es la única manera. Entonces, lo primero que esta frase nos deja entender de la gracia es de que la gracia no está aquí para darnos lo que nosotros queremos. No. Esto significa que no vamos a recibir lo que hemos estado pidiendo. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque nuestro corazón se duele, porque hay sufrimiento, porque se nos hace injusto. Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Dios, que yo me entrego a ti, te sirvo, hago todo lo que yo puedo humanamente hacer para agradarte, y esto que me está afectando no lo puedas quitar? ¿Cómo es posible? Eso me lleva a la segunda. Escucha esto. Primero, no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Pero cuando escuchamos bástate en mi gracia, ¿sabes qué significa? Que a pesar de eso, a pesar de que no recibimos lo que estamos pidiendo, todavía tienes una responsabilidad. O sea, no solamente no te doy lo que me estás pidiendo, sino que aparte todavía tienes una responsabilidad. Mira, esta frase deja implícitas dos cosas. La primera es un entendimiento total y absoluto de lo que Pablo realmente estaba pidiendo. Dios sabía exactamente lo que Pablo estaba pidiendo. Porque nosotros sabemos que bíblicamente, la Biblia dice, que nosotros pedimos muchas veces y no recibimos. Y dice, ¿por qué? Porque pedimos mal. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Qué es pedir mal? Bueno, Señor, dame una casa más grande de 3 pisos con una alberca y ponme un Ferrari en el garaje y todo eso. Y dice Dios, ok, para que eso sea justificado, luego vas a tener que trabajar 80 horas a la semana. Y vas a trabajar 80 horas a la semana, no te voy a ver en la iglesia. Si de por sí casi no te veo, ahora trabajas 80 horas a la semana, no vas a llegar nunca a la iglesia. Entonces, ¿sabes qué? Por amor a ti, no te la voy a dar. Y ahí estás pidiendo y pidiendo y no te la da y no te la da. Y de repente te hacen el contrato, te lo firman y viene y se caes de la noche a la mañana. ¿Ok? Entendemos que esa es una oración mala. Estás pidiendo mal. Estás pidiendo para tus propios placeres, para ti mismo. Entiendo. Pero lo que se da por implícito aquí, lo que esta frase incluye o implica es un entendimiento completo de Dios a Pablo. O sea, Dios sabía lo que Pablo realmente le estaba pidiendo. Pablo le estaba diciendo, Dios, yo quiero realmente servirte, me dedico a ti. Toda mi vida está enfocada en ti. Todo lo que yo hago es para ti. Si te pido que me quites este aguijón, es porque quiero servirte de mejor manera. Dios lo estaba entendiendo completamente así. O sea, hay un propósito y lo quiero cumplir. Facilítame el trámite.
házmela un poquito más fácil. Está muy difícil. Eso es lo que se daba a entender en la oración. Házmela un poquito más fácil. Entonces Dios, entendiendo eso está implícito ahí. La segunda parte es, primero, entiendo que es a través del propósito por lo cual me estás pidiendo que te sane, que te libere. ¿Ok? Entonces, por un lado, lo entiendo completamente. Y por el otro lado, no lo voy a hacer. Así. O sea, entiendo lo que me estás diciendo y tienes razón. Es más difícil. Aún así, quiero que lo hagas. Bástate mi gracia. En pocas palabras, no solamente no te doy lo que me pides, sino que mi expectativa es que a pesar de eso, cumplas con el propósito. Recuerda, aguijón más gracia, poder. O sea, aunque está muy débil, muy complicado, mucho sufrimiento y hay un espacio aquí antes de llegar a la manifestación del poder de Dios, a pesar de eso, espero que llegues acá. ¿Les agrada la idea? Que Dios te diga, te observe y te diga, tienes razón. Es más difícil servirme. Tienes razón. Es más complicado. Tienes razón. Yo sé que duele. Aún así, quiero que lo hagas. Eso me recuerda a mí a María. Cuando el ángel se acerca a María, le dice, altamente favorecida eres. Bendita entre todas las mujeres. Has encontrado el favor de Dios en ti. Todo eso lo dice. Y después le dice que va a dar a luz un hijo. Y le da toda la historia. ¿Okay? Yo me imagino, la Biblia no lo dice, yo me imagino que en algún momento hubo una conversación entre María y el ángel. Yo me lo estoy imaginando nada más. O por lo menos en ella, en su corazón. Dijo, ok, altamente favorecida. La gracia de Dios está sobre mí. Solo que lo que me estás pidiendo está un poquito complicado. Porque no sé si sepas, Ángel, pero nuestro matrimonio todavía no se ha oficializado. O sea, si se escucha que yo salgo embarazada ahorita, él no me lo va a creer. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me embaracé? No me lo va a creer. Me va a querer desechar. Mi familia me va a desechar. ¿No te podrías esperar unos 7 meses, 8 meses? Regresas ya que estemos casados, se haya consumado el matrimonio y lo puedes hacer así. Porque va a ser muy difícil. Realmente aún mi vida va a estar en peligro. Me la estás complicando demasiado. Mis padres me van a abandonar. El esposo no me la va a creer. Voy a estar sola. ¿Cómo le voy a hacer yo con este niño? Sin duda que por su mente pasaron muchas de esas cosas. Sin duda era humana igual que tú y que yo. Y yo me imagino al ángel o a Dios en ese momento escuchándola con unos ojos tiernos, con compasión, diciéndole, yo sé que te va a traer sufrimiento, sé que te va a traer dolor, sé que tu vida va a estar en peligro, sé que te van a acusar, te van a abandonar, sé que probablemente el nacimiento de tu hijo sea gris, en lugar de estar lleno de alegría y globos y piñatas y esto, probablemente seas tú sola por allá en la oscuridad. Yo sé que va a ser muy difícil. Aún así, quiero que lo hagas. No parece justo. No parece justo que Dios le diga a alguien, yo sé que tu corazón está parchado de tanto dolor y angustia. Yo sé que has anhelado el consuelo noche tras noche, pero quiero que vayas y tú consueles a esta persona. No es fácil, no es sencillo, pero tenemos que entender, primero, que bástate mi gracia significa que no vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Y significa que a pesar de eso, seguimos teniendo la responsabilidad de cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. A pesar de toda la dificultad que hay, quiero que lo hagas. Y me lleva a la tercera verdad, tercer punto. Básate mi gracia significa que no vamos a recibir lo que creemos, lo que estamos esperando. Básate mi gracia significa que aún así es nuestra responsabilidad. Y número 3, básate mi gracia significa que tienes que hacer que su gracia sea suficiente. Es tu responsabilidad que su gracia sea suficiente. Yo no sé si más o menos la frase te abre el panorama de lo que implica, porque muchas veces creemos que la gracia hace todo. La gracia tiene 2 facetas. La gracia manifestada a través de la Biblia la encontramos en 2 facetas distintas. La primera va
y nos arrastra prácticamente sin que nosotros queramos. O sea, la primera va y nos alcanza donde estemos, va y nos busca y nos trae. ¿Recuerdan a ese hombre que salió a contratar trabajadores? Salió a la primera hora, la tercera, la sexta, la novena y la 11ª hora. Fue y los trajo a todos y los puso en el mismo lugar. La primera faceta de la gracia llega no porque tú la buscaste, es un favor inmerecido. Llega solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, precisamente de esa manera fue. Ella no dijo, ya estoy cansada de esta vida, desearía un cambio. No sé si en su corazón lo sentía o no, pero seguro estoy que no dijo, hoy quiero conocer a Jesús. No, la sorprendieron y la arrastraron. Literalmente la arrastraron a los pies de Jesús. Así muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesús, arrastrados a fuerzas. Hay una definición de la gracia en el Antiguo Testamento que es influencia divina en el corazón. Que la gracia de Dios es la influencia divina en el corazón. O sea que Dios influye en nuestros corazones. Y es cierto, Él va y nos trae de alguna manera a como del lugar nos trae y nos pone ahí. ¿Qué significa esto? Esta parte o esta frase lidia con la segunda faceta de la gracia. La primera es nos trae, nos recoge, nos arrastra, nos trae aquí, tal y como los trabajadores. No sé si ustedes recuerdan que esa parábola termina con la frase que conocemos mucho nosotros que dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos? Porque la primera faceta de la gracia es para todos, todos, absolutamente todos. La segunda faceta de la gracia es la que filtra. No todos ya no todos. Porque ustedes recuerdan, todos tuvieron el mismo acceso al reino de los cielos. Todos entraron a la viña a trabajar, todos. Pero los que trabajaron desde temprano se ofendieron. Y el problema no era que trabajaron más, el problema es que se ofendieron. Y estaban a punto de perder el beneficio por haberse ofendido. Pero todos fueron expuestos a la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, una vez más, regreso un poquito. La fórmula, la ecuación perfecta es aguijón más gracia igual a poder. ¿Cómo y cuándo se activa esa gracia? Porque hay un espacio muy grande entre el aguijón o la mano izquierda y el poder manifestado de Dios. Hay un espacio muy grande. ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo se activa la gracia? ¿Qué es lo que hace que la gracia salga y llene ese espacio, ese vacío entre tus defectos, tus debilidades, tus sufrimientos, tu dolor y el poder manifestado de Dios? Hay un espacio que lo cubre la gracia. ¿Cómo se activa la gracia? ¿Cuándo se activa la gracia? Bien, bástate mi gracia, a mí me da la percepción, me da la idea de que significa que es una decisión que tomamos. Que cuando la gracia de Dios nos arrastra, nos lleva a un lugar donde hay suficiente gracia. Llegaste, estás dentro. Aquí hay suficiente para tus necesidades. Aquí hay suficiente para suplementar. Aquí hay suficiente para complementar. Aquí hay suficiente para llenar el espacio entre la limitación que tienes y el poder manifestado de Dios. Aquí hay suficiente. Es tu decisión. Tú decides. ¿Cómo y cuándo se activa la gracia? Cuando tú decides. A la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, Jesús le dijo, vete, después de que la liberó. ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no están, ni yo te acuso. Después de eso, después de que la liberó, la gracia de Dios no había culminado. La primera faceta culminó, ni yo te condeno. Primera faceta de la gracia, nos encanta a todos. Todos nos encanta que Dios ignore nuestras faltas, que nos perdone, que no nos condene. Pero la siguiente faceta de la gracia sigue siendo gracia. Jesús le dice, vete y no peques más. Aquí es donde se activa la gracia que te llevará al poder manifestado de Dios. ¿Cuál es esta? Bien. ¿Por qué una decisión? Porque es inevitable que somos conscientes del sufrimiento, del dolor, de la adversidad, de la dificultad, todo eso. Y Dios viene y te dice, a pesar de eso, tienes esta responsabilidad. En ese momento tú tienes una decisión para tomar. En ese momento tú te haces víctima, te quedas como víctima y dices, pobre de mí, mira que esto, lo que sea. Y al hacer eso,
pierdes por default la activación de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, esa gracia de Dios que hace que la manifestación del poder de Dios sea en tu vida, esa se activa en tu decisión. O sea, cuando observas que tus limitaciones son muchas, cuando observas que tu dolor es grande, cuando observas que la adversidad es grande y a pesar de eso aceptas el desafío de Dios, en ese momento se activa la gracia en tu vida y lo sobrenatural se empieza a manifestar en tu vida. En el momento que aceptas, es una realidad que necesito de ti, es una realidad que no puedo yo solo, es una realidad que es complicado, pero a pesar de eso, lo voy a hacer. En el momento que se acaban tus excusas, en el momento que dejas de poner pretextos, en el momento que dejas de hacerte como la víctima, en ese momento le dices sí al Señor. Sé que es difícil, sé que parece que no es justo, sé que parece que la tienes costa arriba, sé que parece que es imposible lograr el objetivo, pero en el momento que le digas a Dios sí, aún así lo voy a hacer, en ese momento se activa una gracia sobrenatural en tu vida que hace que muros caigan, que hace que se abran mares, que hace que cosas sobrenaturales sucedan en tu vida. Solamente cuando tomas la decisión, ahí se activa tu gracia. Ahí se activa su gracia. Tenemos una fórmula perfecta. Y la gracia de Dios nos arrastra y nos lleva y podemos estar en la gracia de Dios. Pero llega un momento en el que tenemos que tomar una decisión. Ve y no peques más. En pocas palabras, esta mujer, la Biblia no especifica si era una prostituta o no, pero algunos historiadores dicen que era una prostituta, algunos otros están inseguros. Por lo que la encontraron sorprendida en el acto, probablemente era una prostituta. ¿Cómo se ganaba el dinero? De esa manera. Ahí se ganaba su vivir. ¿Qué tan fácil tú crees que sea en aquella cultura para una mujer prostituta cambiar de profesión? Muy difícil. Y sin embargo, Jesús la ve y le dice, ve y no peques más. Sé que va a ser muy difícil. Sé que te va a costar humillación. Sé que te van a maltratar. Sé que va a ser complicado. Sin embargo, ve y no peques más. En el momento que ella se atreva, en el momento que ella se atreva a dar ese paso, a ve y no peques más, una fuerza sobrenatural llamada gracia entrará en activación. Solamente a través de nuestra decisión. Él nos trae, Él nos arrastra, pero en algún momento tenemos que decidir nosotros.